lo dijo en la primera hora. A ver, este ha sido el tema que ha marcado la agenda de las últimas semanas, el femicidio de María Belén Bernal. Lo hemos abordado aquí, no hemos dejado morir el tema, hay que darle seguimiento al tema y lo hemos abordado desde diversas aristas. El crimen propiamente dicho, el manejo estatal de este caso. Creo que ahora corresponde, y quiero agradecer la presencia de dos distinguidos invitados especialistas en la materia, corresponde analizar lo que se viene. Porque el presidente Lasso el día lunes habló de derrocar el denominado castillo de Grayskull, como le denominan ahí a nivel interno a la zona de las habitaciones de la Escuela de Policía. La convocatoria de la Presidencia de la República el lunes era acompañar al presidente en un recorrido por las instalaciones de la Escuela de Policía y el cierre simbólico del edificio de habitaciones. Esto digo, genera una discusión sobre ese simbolismo de derrocar un edificio donde ocurrió un crimen. Pero por otra parte, y esto terminó desarticulando el discurso inicial de que era un hecho aislado y de que fue un delito netamente pasional, cuando por ejemplo cambian la dirección de la Escuela de Policía, le inician sumarios administrativos a 12 miembros de la Escuela de la Policía y hablan hasta de cambios en la malla curricular. Lo de fondo es, se debe apuntalar un cambio en las lógicas de la Policía Nacional, que creo que está enfrentando otra vez un episodio muy oscuro en su historia. Hablemos con dos especialistas en la materia. Aquí en nuestra mesa de trabajo nos acompaña el señor general Luis Altamirano, ex comandante general de la Fuerza Terrestre. Y de modo telemático está la especialista en materia de seguridad, Carolina Andrade. Les quiero agradecer a los dos, tanto al general cuanto a Carolina Andrade, por la gentileza de acompañarnos, a Belkis, quienes habla junto a nuestra audiencia, y reflexionar sobre estos hechos. Con la venia del general quiero empezar con una reflexión inicial, de modo general, de Carolina Andrade. Carolina, bienvenida, buenos días. ¿Cómo apuntalamos un cambio real en la policía? Yo no sé si esto podría ser el punto de partida para ahora sí generar un cambio real, o esto simplemente se quedará en la coyuntura y en un país que tiene memoria corta como el Ecuador nos olvidaremos en pocos días. Carolina Andrade, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Fabricio, Belkis, un saludo también para el general Altamirano y a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, creo que lo sucedido en la Escuela Superior de Policía fue un evento más, yo diría, no por minimizar lo que sucedió, sino dentro de lo que ya se observaba que pasaba dentro de la institución policial, que requería una reflexión de qué tipo de reformas, qué tipo de acciones tenían que implementarse. No olvidemos que ya desde varios datos, varios documentos, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, ya mostraban cómo la imagen institucional de la policía se estaba viniendo a menos. El Latinobarómetro, de igual forma, en el año 2017, la Policía de Ecuador era una de las principales, de las mejor evaluadas en la región, en América Latina, con cerca del 53% de aprobación, solo por debajo de la Policía de Uruguay. Sin embargo, esa confianza de la policía durante los siguientes años, 2019, 20, 22, se ha visto degradada. Y bueno, lo último que pudimos escuchar del propio exministro del Interior es que cerca del 92% de la imagen institucional de la policía es negativa. El último dato previo a ese era de Ipsos, de cerca del 70%. Quiere decir que eso, entre lo que fue marzo de este año a septiembre, vemos cómo eso ha reducido en cuanto a términos de confianza institucional. Un elemento fundamental, mucho más en un contexto en el que se necesita una policía fortalecida que aborde los temas de seguridad. Ahora, ¿qué ha pasado durante este tiempo? Esto es uno de los indicadores que nos permite analizar qué es lo que ha pasado. En el año 2003-2004 inicia la Policía de Ecuador una reforma, un plan de modernización. Nuevamente el Banco Interamericano de Desarrollo es parte de ese plan de modernización. Ya desde el año 2011 concretándose, pasamos de lo simbólico a los temas prácticos. Una comisión modernizadora que se constituyó para el efecto y ya un marco nuevo a nivel constitucional que puso nuevos principios, valores dentro de la Constitución a nivel constitucional para guiar el trabajo no solamente de la policía, sino también de Fuerzas Armadas, para buscar justamente esta modernización y readaptación a los nuevos desafíos y escenarios contemporáneos. Uno de los ejes fundamentales de ese plan de modernización apostó por el modelo de gestión de la policía comunitaria. Un modelo de gestión que es reconocido a nivel regional y global como una estrategia eficiente justamente para construir confianza institucional
mientras se busca cambiar esa visión militarista que ha orientado a la policía específicamente como un órgano auxiliar de Fuerzas Armadas, que es un poco el origen de este cuerpo uniformado, ¿no es cierto?, para que se constituya un cuerpo mucho más cercano a la ciudadanía, una ciudadanización de la policía. Y en este sentido, ¿eso qué quiere decir? Que no se convierte el tema de la seguridad del Estado o el tema del orden público como una prioridad dentro de los objetivos de la misión institucional, sino que tiene que haber un balance adecuado, sobre todo en cuanto a la cercanía que esa policía tiene que desarrollar ante la comunidad, ante los ciudadanos, como una policía cercana, sacar a la policía de los recintos militares de ese encierro y convertirla en una policía de los barrios cercana a la gente que conozca los problemas del día a día. Entonces ahí ya tenemos un elemento. ¿Qué pasó con esa policía comunitaria? Con esa visión de policía comunitaria que se comenzó a implementar y cómo eso fue cambiando y transformándose durante los años. Esos cambios obviamente no suceden de la noche a la mañana. Como decía, había que superar ese simbolismo y traducirlo ya en un término práctico y sobre todo en un término, una política de Estado que se mantenga en el tiempo, independientemente, ¿no es cierto?, de los tiempos electorales. Sin embargo, vemos que la institución no ha sido capaz de generar una resiliencia y generando espacios de autocrítica interna, de transformación, de readaptación y sobre todo de buscar priorizar también los temas internos en cuanto a temas, por ejemplo, de profesionalización, de formación, de capacitación y tratamiento de el recurso humano, el abordaje adecuado del recurso humano en temas de bienestar familiar, pero también en temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con una policía sensible. Entonces hay varios elementos que podemos analizar y creo que todo eso también confluye claramente en una doctrina que es el reflejo de estas normas, de estos principios, de estos valores, que están ahí, están en la Constitución, esos pilares que deben guiar esa doctrina, pero cómo eso se traduce en la práctica, porque podemos tener una doctrina muy bien escrita, pero cómo eso realmente se convierte en temas prácticos de profesionalización, de formación, de capacitación que permita a la policía cumplir su misión institucional de servir y proteger. Correcto. Correcto, Carolina, gracias. Bienvenido nuevamente al general Luis Altamirano. Los cambios no ocurren de la noche a la mañana, ha dicho Carolina Andrade. Con todo este contexto que se ha referido en este primer acercamiento a este tema de debate, ¿qué pasó en los últimos años con la Policía Nacional? Bueno, en primer lugar, un saludo a Fabricio, de igual forma a Belkis, un saludo a Carolina y un saludo a todas las personas que en este momento nos pueden escuchar y nos pueden ver a través de Sonorama y esta plataforma informativa tan importante. Mire, los procesos de cambio lo que hacen es llevar a una institución del presente hacia un futuro deseado, cuando tenemos cambios que son de carácter planificado y no simplemente el realizar los mismos frente a la evolución de los hechos. Es decir, ir de un statu quo hacia un escenario en donde, en este caso, la institución policial pueda trabajar de mejor forma en el cumplimiento de su misión. Estos lamentables hechos que han sucedido nos hacen ver la necesidad de trabajar profundamente en una reforma policial, en donde yo creo que todos los ciudadanos de una u otra forma podemos aportar con ideas. A mí me preocupa que se pueda tener ya las respuestas antes que se formulen las preguntas, y especialmente cuando existen paradigmas dominantes en una institución como la Policía Nacional, que tiene fenómenos muy similares en términos de lo que es una fuerza militar. Los procesos de cambio pueden darse en 3 niveles, y le digo con la experiencia del trabajo que se realizó en el Ejército, en un proyecto que se denominó Transformación del Ejército Nacional, que es un proyecto que está en este momento desarrollándose, pero que requiere esencialmente la voluntad de las personas y el compromiso de la institución, porque también puede quedar en mero maquillaje. Aquí tenemos 3 niveles. El uno es realizar, por ejemplo, una reingeniería. La reingeniería simplemente es modificar procesos de forma radical, haciendo una revisión con la finalidad de alcanzar mejores niveles de eficiencia. Un segundo nivel, que es mucho más profundo, es los procesos de modernización que hacía referencia Carolina. Ahí lo que se procura es cerrar brechas, es decir, vacíos que existen en la institución,
a través de elementos como recursos humanos, materiales, infraestructura, trabajar en doctrina, en la propia organización. Pero el más profundo de los cambios que se pueden dar son los procesos de transformación. Ninguno de estos tampoco se hacen de forma abreviada. ¿Qué implican procesos de transformación? ¿Qué implica ese término general? Ya. La transformación es generar nuevos conceptos, generar nueva doctrina, determinar la incorporación de la tecnología necesaria. No es que yo adquiero tecnología y la adapto para la misión, sino determino los escenarios en donde voy a emplear para buscar también los componentes que correspondan a soluciones tecnológicas. Se requiere trabajar en los sistemas de entrenamiento y formación, y algo que es fundamental, que es el cambio de la cultura de una organización. Y esto demanda, y le digo por la experiencia que nosotros trabajamos con algunas universidades, esto demanda un diagnóstico institucional, es un proceso de carácter científico, demanda minería de datos, organización de datos, demanda la participación de expertos que no necesariamente y más bien no tienen que ser policiales, porque es importante compartir estas miradas y no poner un caparazón o una campana de cristal para que la propia institución, en medio de estos paradigmas dominantes, pueda encontrar la solución. Entonces hay que abrirse. De ahí se tiene que diseñar un modelo de cuál es el policía deseado, con base al perfil actual y el perfil que se busca. Y por último, desarrollar un plan de implantación, que esto no involucre exclusivamente, por ejemplo, aquí se habla exclusivamente de los centros de formación, hablamos de la Escuela Superior de Policía o de las escuelas de formación de los policías de línea. No es exclusivamente ahí, es en toda la organización. Aquí hay una serie de problemas que se han presentado. Por un lado, nosotros tenemos una pérdida de la imagen de la institución. Y mire, yo hago estos comentarios con un profundo respeto a la Policía Nacional, porque a veces se interpreta mal. No estamos acá para juzgar, estamos todos los ciudadanos para buscar una mejor policía, porque si la policía está mejor, los ciudadanos estaremos mejor. Hay un problema en el marco normativo que no involucra necesariamente leyes de nivel orgánico. Estamos hablando posiblemente de leyes ordinarias, posiblemente de los reglamentos, de normas internas que tienen que ser revisados. Usted decía y hablaba de doctrina, y Iván García nos escribe y dice, dentro de su aporte, uno de nuestros oyentes dice, no es cambio de cultura, es cambio de la doctrina institucional. Carolina Andrade, ¿qué significa doctrina? Porque esta palabra se la utiliza mucho, pero ¿qué es la doctrina? Por un lado, definamos eso en términos muy coloquiales para un mejor entendimiento nuestro y de nuestro público. ¿Y qué implicaría un cambio de esa doctrina? Carolina, tenga la bondad. Principalmente, como decía, es ese conjunto armónico y coherente de principios, de valores, de tradiciones institucionales, de normas que son forjadas a través de la historia de la institución y sirven de fundamento de la identidad de esa institución. Entonces ya la Constitución determina una serie de principios que orientan, justamente deben orientar, porque ahí están los valores constitucionales. Uno de ellos es que tiene que ser una institución estatal obediente, no deliberante, de carácter civil, que es un elemento fundamental que lamentablemente en nuestro país no es parte del debate público, armada, disciplinada, profesional, jerarquizada y altamente especializada. Entonces, cada uno de estos elementos debe ser parte de ese análisis. Como decía, esta crisis institucional no apareció de la noche a la mañana, ya veíamos ciertos indicadores que estaban sucediendo, reflejado también en los niveles de profesionalización, en el tema de capacidades básicas por las cuales dispone la policía y en esa visión unidireccional que se tiene en este momento de causa-efecto en cuanto al abordaje de la seguridad, sin ver que existen otras instituciones que tienen que estar involucradas y que el tema de seguridad no solamente compete a policía, sino que tiene que haber otras instituciones involucradas que puedan apoyar el trabajo de la policía. Entonces, alrededor de eso, es estos elementos los que tienen que guiar justamente esa orientación y ese debate. El elemento civil, hay muchas experiencias en Estados Unidos, en el contexto de lo que fue la revuelta de los almirantes, donde realmente se dio ese proceso de generar una incorporación de civiles en el ámbito tradicionalmente militar y policial. Fue a partir de una crisis que existió en la revuelta de los almirantes, que dio paso a la Ley de Seguridad Nacional de 1947 y la creación de diferentes órganos de carácter civil, incluyendo la propia CIA, que es un órgano de inteligencia de carácter civil. Entonces,
Claro, esos cambios de paradigma muchas veces no suceden, como decía, de la noche a la mañana, toman tiempo, pero también tenemos que ver, bueno, ya existía esta visión que estaba implantada, tratando de desarrollarse, que lamentablemente no pudo sostenerse adecuadamente en el tiempo en cuanto a temas de presupuesto, en cuanto a temas de formación y capacitación, tener una policía mucho más ciudadanizada, cercana a la gente, comunitaria. ¿Cómo de eso pasamos a una instrumentalización de una policía que es utilizada un poco para cubrir el vacío en temas de gestión política, en temas, ¿no es cierto?, de orden público, dejando de lado los temas de prevención, los temas justamente de cercanía con la ciudadanía? Entonces, ahí hay varios elementos que nos permiten analizar cuáles pueden ser los pilares que orienten. Y claramente hay un tema fundamental también dentro de esta crisis institucional, aparte del tema de confianza, el tema de profesionalización, está el tema de la transparencia y los mecanismos de control. Y aquí creo que ninguna de las dos instituciones, ni tanto Fuerzas Armadas ni como policía, durante los últimos meses, ¿no es cierto?, se han visto involucrados en diferentes temas vinculados a temas de falta de transparencia y que ponen también un poco sobre el debate cómo se tienen que abordar los mecanismos de control interno de estas instituciones. Vimos el tema de los narcogenerales, vimos el tema de Don NASA. Estamos viendo en este momento, ¿no es cierto?, cómo varios miembros de diferentes instituciones están también involucrados. Vimos el tema de la Armada, el tema de la policía en la penitenciaría del litoral. Entonces, todos esos elementos deben ser parte de la reflexión. Y concuerdo con el general que tiene que ser una reflexión amplia donde estén incorporados varios sectores de academia, sociedad civil, expertos, también conocer experiencias a nivel regional para que esa doctrina sea actualizada. Ahora, lo ideal es que no se esperen los momentos de crisis para hacer esa readaptación. Ese es el problema, Carolina, si me permite interrumpirle. Ser coyunturales. Claro, el tema es que aquí se espera. Es como el anuncio ayer del presidente, que lo comenté hace minutos, Carolina, general Belkis, amigos y amigas. Hablan de la creación de unidades especializadas en las instituciones públicas contra la violencia de género o contra las violencias contra las mujeres, pero a partir de una coyuntura, Carolina. Exactamente, ese, digamos, siempre ha sido, y eso lo que nos muestra es que como Estado no tenemos una visión estratégica, no hay puntos mínimos comunes en los cuales la clase política y las diferentes instituciones relacionadas estén de acuerdo sobre cómo hay que orientar, ¿no es cierto?, los temas mínimos dentro del Estado, y a partir de eso las instituciones puedan pensarse, repensarse, tener una visión estratégica y poder readaptarse permanentemente. Como decía, ya sabían varios temas que podían dar muestra de que era necesario hacer esa readaptación y esa reactualización. Miren, por ejemplo, lo que dice el oyente y tuitero, y digamos el oyente e internauta Miguel Vaca. Se discute coyunturas, no se aprovecha la coyuntura. Qué buena reflexión, Miguel, de verdad. Me voy a apropiar de esa frase suya. Se discute coyunturas, no se aprovecha la coyuntura. El problema de las instituciones son las estructuras de organización arcaica, las preguntas. Y le voy a trasladar al general Altamirano esas preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la policía? ¿Está cumpliendo? Hay que hablar de seguridad, hay que hablar de competencia de la seguridad. ¿Se necesita una policía nacional o una nueva policía territorial? General Altamirano, tenga la bondad. Mire, justamente, Fabricio, y a la inquietud del radio escucha, es importante que tomemos en cuenta que se debe realizar un cambio de naturaleza estructural, como menciona. Pero un cambio estructural no es solo abordar la doctrina. La doctrina es un componente de lo que se conocen como elementos de capacidad. Las capacidades se miden en términos materiales, en términos de infraestructura, en términos de cuál es la estructura de la organización, en términos de recursos humanos, y ahí está también la doctrina. Pero hay otros elementos que tienen que trabajarse. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso integral, hay que revisar lógicamente lo que se ha mencionado, trabajar en el asunto de doctrina, pero tiene también que realizarse una reflexión en cuál es la estructura que requiere la policía para el cumplimiento de su misión. Trabajar en cuál debe ser su infraestructura, trabajar en el sostenimiento logístico en términos de eficiencia, el sostenimiento institucional que debe merecer, en cómo se gestiona el talento humano, porque tienen una gestión todavía muy focalizada a una visión militar, basada, por ejemplo, en una rotación de funciones sin tener una mirada de apropiación territorial. Y eso también conlleva costos que son importantes. Entonces, no es un problema que se resuelva en días o que se resuelva con estos discursos o estas medidas
que simplemente rayan a veces en lo demagógico. Yo creo que el asunto de la demolición del edificio, simplemente yo califico como desafortunadas expresiones, porque yo no creo que un staff que debe asesorar al presidente le hayan recomendado esa línea de acción. ¿Usted cree que ese anuncio fue, no sé, populista, demagógico, respondió a un tema político y no necesariamente a lo que en realidad implicaba o necesita el momento? Claro, es que cuando usted revisa el concepto de demagogia va a encontrar que la demagogia es moverse a través del plano de las emociones, del plano de los prejuicios, del plano de los temores y de las promesas y esperanzas del futuro, y de eso vivimos. Por ejemplo, yo me hubiese preocupado mucho como presidente de la ejecución del presupuesto de inversión de la Secretaría de Derechos Humanos, porque esas cosas no se discuten y también tienen que ser fiscalizadas. Mire, el presupuesto de inversión de esta Secretaría es de 13 millones de dólares. Hubo una reducción este año, y ahí están ejes de género, en el orden de 5 millones y un poco más. De los 7 millones 600 aproximadamente, hasta el día de hoy, Fabricio Belkis, se ha ejecutado el 15%. Entonces, claro, queremos tratar un problema de carácter estructural con anuncios que a la final no solucionan nada, pero ni siquiera en la coyuntura tenemos una capacidad de gestión. Pero acá en este mismo programa, si nosotros hablamos de transformar a la Policía Nacional, es importante que las decisiones del crecimiento orgánico de la policía frente a las necesidades y demandas que tiene la sociedad por su seguridad, observe algunos elementos de racionalidad. La Policía Nacional tiene un presupuesto de 1.397 millones de dólares. No es poca cosa, pero el 95% se van en egresos de personal. Se tiene apenas un 4% para bienes de servicio y de consumo, que es alrededor de 62 millones de dólares. De ahí tiene que salir desde el papel hasta el pago de combustible, pago de municiones para entrenamiento, y apenas el 1% este año se ha entregado para egresos de capital, que significa 13 millones de dólares. Entonces yo me pregunto, y les digo a ustedes con todo respeto, ¿qué pasaría si ustedes tienen una capacidad de ahorro de $1 cada 100 de sus ingresos? ¿Creen ustedes que pueden desarrollar vivienda, pueden desarrollar sistemas de transporte, tener una computadora? No, y eso es lo que le está pasando al Estado. Pero de repente se hacen anuncios de estos crecimientos que aquí mismos hemos conversado, de una cantidad de policías en vez de ver desde una óptica de la calidad. Porque cuando estamos hablando de todos estos elementos que tienen que ser tratados en un plan de transformación y se habla, por ejemplo, del elemento de entrenamiento, ahí se tiene que ver el entrenamiento real y el entrenamiento simulado, no solo del uso de las armas, sino una serie de aspectos que tiene que ver con los diferentes ejes que trabaja la policía. Pero la formación, por ejemplo, de un tirador defensivo, no estoy hablando de un tirador experto, requiere un tratamiento de por lo menos 250 tiros efectivos, reales, y posteriormente someterse a un proceso de 6 meses de 50 tiros cada 15 días y posteriormente mantenerse 50 tiros mensuales o combinado con simulador. Eso demanda recursos, pero si estamos viendo que en la composición del presupuesto de la Policía Nacional, frente a los anuncios que ha hecho el presidente de entregar a razón de 400 millones de dólares por año, este año no se ha cumplido, Fabricio, se ha entregado 13 millones. En los incrementos de presupuesto que se han dado con base a lo planificado el año anterior son 13 millones en egresos de capital y una cifra alrededor de 2 millones de dólares en relación a bienes de servicio y de consumo. O sea, 15 millones está muy lejos de un ofrecimiento de 400 millones. Pero el otro año, cuando se está hablando de incrementar policías, yo digo, muy bien, ¿por qué no se analiza, por ejemplo, la media mundial? La media mundial es 1.8. La recomendación de la ONU es 2.8. El Ecuador está en 3. Y tome en cuenta que tenemos algunos cuerpos especializados que cumplen función de policía. O sea, un cambio en la Policía Nacional es complejo porque va a haber resistencias.
Por eso se necesita una intervención de carácter externo. ¿Resistencias de quiénes? Es una resistencia interna. Primero que la resistencia al cambio se presenta de forma natural. Es natural. En cualquier organización. El ser humano se resiste al cambio siempre al inicio. Pero más aún en instituciones de naturaleza corporativa, en donde sí instituciones verticales como Policía o Fuerzas Armadas. Fuertes identidades. Usted fue comandante de Fuerzas Armadas. En Fuerzas Armadas también se maneja esa lógica. Hay resistencias. Por eso es importante en los procesos de cambio, depende quién encabece los procesos, de tal forma de generar una participación inclusive de los oficiales que vendrán a comandar la institución después de 10, 15 años. Entonces se hacen procesos para receptar también sus puntos de vista y que se sientan parte de estos cambios. Mire, recuerde usted cuando en algún momento se eliminó la responsabilidad de la emisión de licencias y de la revisión vehicular a la Policía Nacional. Eso era sumamente importante. En otros países, esas actividades las cumplen órganos que nada tienen que ver con la Policía Nacional. Mire, yo estaba en Estados Unidos, no lo cumple la policía. No lo cumplen en Brasil la policía. Hay una organización de tránsito que lo hace de esa forma. Aquí era como natural. Entonces no repensábamos en ningún momento esta situación. Yo he mencionado, por ejemplo, una necesidad de repensar, y por eso hay que analizar también, hay que hacer los estudios comparados, porque posiblemente en el mundo no es la tendencia, pero tenemos que ver qué requiere el país en este contexto, porque las bases del cambio tienen variables estratégicas. Y unas son las amenazas y riesgos que tenemos en la actualidad. ¿Cuál es el contexto estratégico? ¿Cuáles son las fuerzas tecnológicas, políticas, económicas y sociales? Entonces, ahí viene, por ejemplo, ¿será necesario disponer de una policía judicial independiente de la Policía Nacional como tal? Posiblemente sí. ¿Funciona? Sí funciona. En Chile existe la Policía de Investigaciones y la Policía de Carabineros, dos órganos totalmente diferenciados, que garantiza contrapesos institucionales. Lo propio existe en Brasil. En Brasil hay la policía militar, que ese es el nombre en los estados, viene de una influencia de carácter portuguesa. Allá hasta los bomberos se llaman bomberos militares, por el asunto del uniforme. Y hay la policía civil, que es la que realiza la investigación. Lo propio ocurre en Francia, no en todos los países. Pero el simple hecho de mencionar, yo escuché el otro día a una persona, lógicamente, que sirvió en la Policía Nacional, un distinguido oficial, pero decía, es que eso no vamos a permitir. Por favor, lo que no debemos permitir es que no se discuta. Esto hay que discutirlo. Qué buena reflexión. Lo que no debemos permitir es que no se discuta. Interesantísimo. Déjenme hacer una pausa, general Altamirano, Carolina Andrade. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir con la charla. En la segunda parte tengo que cumplir con nuestros patrocinadores. Estamos dialogando con el general Luis Altamirano, excomandante del Ejército Ecuatoriano, y con Carolina Andrade, especialista en temas de seguridad, sobre la situación tan compleja que enfrenta la policía. No se despeguen de nuestra señal informativa, volvemos tras el corte, aquí en A Primera Hora. Continuamos 7:42, estamos analizando la situación de la Policía Nacional derivada de los últimos episodios, junto a nuestros invitados, la especialista en materia de seguridad, Carolina Andrade, que nos acompaña de modo telemático, y el general en servicio pasivo, excomandante de la Fuerza Terrestre, Luis Altamirano, que nos visita de modo presencial. Sí, y avanzamos con Carolina Andrade a propósito de este primer acercamiento que hicimos en el primer tramo de este panel sobre la necesidad de una reforma integral en la Policía Nacional y estos cambios que se requieren. Hay un aspecto en el cual reiteran muchos de nuestros oyentes que están interactuando con nosotros, hacen referencia al tema de la educación como tal, Carolina. Por ejemplo, citan, el problema en el Ecuador se llama educación mediocre y adoctrinadora, reforma educativa de Estado es lo que amerita, lo que se requiere, así como que falta o hay una falta de educación en ética y moral en todos los estamentos del Estado. Un poco el análisis sobre este enfoque. Claramente el tema de formación y capacitación, en este caso de la fuerza pública, es un elemento fundamental dentro de este gran marco que tiene que ser la profesionalización. Ahora, está el tema de formación, pasar justamente de esa visión de obediencia, jerarquía y de memorización de normas a un órgano que sea mucho más capaz de tener métodos de gestión, de poder obtener resultados, pero sobre todo de comprender el contexto. Entonces también ahí existen otras orientaciones que lamentablemente forman parte de ese camino que hay que recorrer, de esa transformación de una policía militarizada a una policía de cercanía ciudadanizada.
ese como un elemento dentro del fortalecimiento de capacidades humanas. Pero claro, podremos decir ese es uno de los elementos en cuanto a los efectivos que ya están ahí. Pero ¿qué pasa, no es cierto, con las nuevas incorporaciones? ¿Cuáles son esos protocolos para poder reclutar a nuevos miembros de la policía? Se ha anunciado una inversión de cerca de 1.200 millones para los próximos años. El exministro del Interior mencionaba que eso se va a comenzar a ejecutar desde el próximo año 2023, que estaban trabajando proyectos y programas para poder ejecutarlo. Pero ¿cómo va a estar orientada esos recursos? ¿Cómo van a estar orientados? Mucho más en un contexto en el que una institución está siendo altamente cuestionada. Los ciudadanos decimos, bueno, estos recursos deberían estar orientados, ¿no es cierto? Sí, a fortalecer los mecanismos de formación, de capacitación, de profesionalización, pero también necesitamos una depuración urgente, tanto de los órganos de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional, porque hemos visto en los últimos meses que esos mecanismos de depuración, esos mecanismos de transparencia y esos mecanismos de control interno aparentemente no están funcionando de manera adecuada. Entonces ahí nos preguntamos cuál es el proceso de incorporación, cuáles son las normas, los protocolos para que puedan ingresar a la Policía Nacional, cuáles son esos sistemas de responsabilidad ética y social que tienen que cumplir, esos valores, esos principios que se inculcan y de qué forma eso se mantiene en el tiempo y no solamente constituye un requisito más que luego es olvidado y que no es parte de esa cultura organizacional que debe guiar estas instituciones. Como, ¿no es cierto?, también ese proceso de depuración debe ser permanente, no reactivo ante los hechos que son de conocimiento público. Cómo esos espacios de transparencia y mecanismos de control tienen que incorporar capacidades civiles para construir espacios de control cruzado. Porque ¿quién vigila a los vigilantes? Es una de las preguntas que también nos hemos hecho durante los últimos meses. También está la modernización de capacidades de esos recursos, cómo pueden focalizarse, ¿no es cierto?, en fortalecer y modernizar las capacidades tecnológicas, los sistemas de información para que la policía pueda estar adecuadamente. Y como decía, no solamente pensar que el tema de seguridad es un tema que compete exclusivamente a la policía, sino hay otros órganos, un sistema de seguridad que tenga personal calificado, competente y que pueda justamente responder y apoyar el trabajo de la policía y Fuerzas Armadas y que también pueda orientar esta reorganización, esta nueva visión, esta nueva repensar de estos principios, de estas normas, de estos componentes, principios, valores éticos que permitan justamente construir instituciones que sean permanentemente resilientes, sensibles, que estén enfocadas en su misión de servir y proteger y no acostumbrándose de manera reactiva a recoger cadáveres o a solamente enfocadas en el eje de represión, en el eje de control, sino sobre todo fortalecer capacidades en el eje de prevención. Correcto, General Altamirano, una depuración urgente. ¿La policía está en capacidad de autodepurarse? Carolina Andrade decía, ¿quién vigila a los vigilantes? Bueno, esa es una pregunta que lo hace Norberto Bobbio en su libro El futuro de la democracia, ¿no? ¿Quién controla a los controladores? Mire, quisiera referirme un poco al área educativa, en donde he tenido una gran experiencia en el sistema educativo militar. Sí, veo que algunos de sus estudiantes también han escrito y estén escuchando esta entrevista. Y de igual forma, he sido profesor universitario ya durante 6 años y trabajé también el modelo educativo de Fuerzas Armadas y tuve la oportunidad también de concluir mi doctorado justamente en el área de educación. Mire, la educación es un fenómeno amplio, ¿no? No podemos entenderla como la herramienta todopoderosa que puede transformar y cambiar una sociedad. Sí, es un elemento de cambio, pero que requiere en conjunto también otras decisiones y voluntades. Aquí se tiene que trabajar en el país una serie de ejes transversales que van a permitir ir moldeando esa cultura, por ejemplo, de tolerancia al otro. Tenemos una intolerancia terrible, se expresa en las redes y se expresa también muchas veces en el mundo real, en el cara a cara. Y es preciso trabajar estos ejes transversales fundamentalmente. Esto no se trata exclusivamente de contenidos. Cuando nosotros hablamos de la educación en la actualidad se debe tener una visión de competencias. Entonces hay competencias específicas, hay competencias de carácter genérico y hay competencias de naturaleza transversal. Y hay diversas miradas en la construcción de un currículum, porque no se trata de dar, por ejemplo, una asignatura que se llame lógica y ética, porque los procesos de internalización de las conductas afectivas, viendo desde una visión conductual, yo le veo más de una visión desde competencias, no se lo realiza en tiempos reducidos,
Por eso son procesos que requieren una persistencia, porque hay mecanismos psicológicos que se conocen de asimilación y acomodación. Y esto en todas las conductas. Por eso lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, en la Policía Nacional, lo propio se está haciendo en el SNAI, me parece totalmente equivocado. Cuando sometemos a procesos de formación para tener un contingente de policía en tiempo flash, no estamos tomando cuidado con los elementos de carácter afectivo. Tiempo flash, estamos hablando 6 meses o un año. 6 meses. Es muy corto el tiempo. Claro que es totalmente corto. Creo que en algún momento nosotros hicimos esa pregunta, ¿no? Así es. Entonces, mire, a una máquina usted la puede someter a un proceso de producción y reducir los tiempos de producción cuando usted incorpora tecnología. Fabricar un celular, fabricar un vehículo, pero no a un ser humano. Al ser humano no se lo puede ver como una cosa, tiene otro tipo de naturaleza, porque el día de mañana tenemos una emergencia médica, entonces formemos médicos en 2 años. Mire lo grave que sería, no solo en términos de conocimiento, sino en términos también de responsabilidad y práctica médica. Entonces eso yo quería referirme. Ahora, cuando Carolina hace referencia a los controles internos, sí, los controles internos son sumamente importantes. Aquí se habla, es que sí existen. Es que yo le digo, no existen en la medida que debieran existir. Porque ese es un trabajo que, por ejemplo, lo propuse en su momento y que es difícil de permear. Necesitamos controles interinstitucionales, con la presencia de otras instituciones dentro de la institución. Solo de esa forma, procesos administrativos o procesos que inclusive involucren mayores responsabilidades no se van a perder o no se van a archivar o no se van a tomar decisiones sobre sanciones que, si yo le contara lo que he visto a lo largo de mis 40 años de vestir un uniforme, nos caemos para atrás, en donde sanciones se han dado administrativas, inclusive en donde se ha provocado la muerte por irresponsabilidades en decisiones que fueron tomadas en su momento. Entonces, por eso es necesario estos controles interinstitucionales. Pero también es necesario, como yo le digo, repensar en cómo podemos blindar y dar independencia a los procesos de investigación que tienen que darse en todo orden. Porque mire, ahí tiene usted el 30S. ¿Quién investigó el caso del 30S? La propia policía. ¿Cuáles son los mayores implicados en el caso del 30S? La policía. No son los de la policía, los implicados ahora. Son otras instituciones. Y yo no lo hablo desde un punto de vista institucional. Mire, yo no hago análisis con uniforme. Me he desprendido de eso porque sé lo que son las etapas de la vida de una persona. Pero en este proceso, por ejemplo, cuando nosotros traemos comisiones del extranjero para que hagan una veeduría, supervisen el proceso, inclusive participen en el proceso, mire, no nos debe dar orgullo anunciar esto. Nos debe dar vergüenza, porque ¿qué estamos diciendo? Que no somos capaces de creer en nuestras propias instituciones. Entonces hay una falencia profunda. Y cuando usted Belkis me dice, ¿será que la policía por sí sola? Le digo, no. Hay autores, hay tratados al respecto. La propia naturaleza, por un lado, de un sistema corporativo de convivencia, hace que existe ese proteccionismo. La propia naturaleza al cambio y los propios paradigmas dominantes que predominan en una organización. Porque mire, la cultura de la organización, y le cuento, soy profesor de cultura organizacional, he estado 6 años dando esta cátedra. Hay el iceberg de lo que se llama comportamiento organizacional, lo que vemos y lo que no vemos. El nombre de este castillo de Grayskull es lo que no se ve. Se ve, es algo inmaterial, pero se producen una serie de inconductas que usted no esperaría jamás que ocurra en un centro de formación, porque este hecho lo que acaba de hacer es evidenciar una práctica de incorrecciones. Y mire, yo lo hago con profundo respeto primero a la familia por la situación que tenemos que debatir por un hecho lamentable de la muerte de María Belén Bernal. Pero también respetuoso a la institución, porque en este momento lo que necesitamos los ecuatorianos
es que la institución policial se levante, pero no se puede levantar cuando yo le dije al principio, cuando ya tengo las respuestas a las preguntas, le van a decir que necesitamos una universidad policial. No necesitamos. Lo que necesitamos, por ejemplo, es buscar soluciones mucho más eficientes en términos educativos que construir una instalación o desarrollar una infraestructura, porque yo le digo por la experiencia de Fuerzas Armadas. La Universidad de Fuerzas Armadas en un momento determinado perdió su norte. Hablamos de la ESPE. Se llama Universidad de Fuerzas Armadas. Claro. Perdió su norte. Porque no es la misión de una fuerza militar dar educación. Entonces, si se tenía un centro de formación para áreas tecnológicas que requerían Fuerzas Armadas y que en esas áreas tecnológicas o de carácter administrativo se podía atender también a un público externo, perfecto, como ocurre en algunos países del mundo. Pero diversificar una naturaleza de carreras, y yo lo he dicho esto al interior, por favor, no lo digo ahora que estoy afuera, y es una de las cosas que me he opuesto. Diversificar es perder la naturaleza de lo que debe hacer una institución, por más reconocida que sea esa institución. Correcto. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se han hecho en otros países es dar la categoría de institución de educación superior. Mire cómo es en Chile. Tienen la categoría de institución de educación superior, la escuela militar, la escuela de policía, de tal forma que otorgan títulos directamente reconocidos. Brasil es así. Entonces no es que usted tiene que hacer un proceso de acreditación y trabajar con una universidad. Ahora, yo lastimosamente he escuchado una serie de cosas en esta crisis que casi me caigo para atrás y me he indignado. Porque cuando dicen que el problema es el currículum, bueno, el currículum es construido con la Universidad Central, no es un currículum porque nosotros hemos hecho eso. Usted construye, usted es el cliente y no es el proveedor del servicio. Y defino. Pero como le digo, el problema no está en modificar un currículum e incluir una materia, es un problema de la cultura de toda la organización. Correcto. Entonces no es algo así tan fácil y se requiere tiempo. Hay una primera etapa en los procesos de transformación que se llama crear las bases de la transformación. Y uno de los primeros elementos a atender, y le digo porque yo estuve al frente de todo este proceso, que se está dando en este momento, es trabajar en la cultura de la organización. Eso es fundamental. Correcto. Carolina Andrade, bueno, evidentemente hay coincidencia en el hecho de que los procesos de transformación requieren tiempo. Varios temas allí para el análisis después de lo dicho por el general Altamirano. Sí, efectivamente, creo que, como decía, el tema central es el pilar de la confianza institucional. ¿Qué ha pasado durante los últimos años? Los niveles de decisión político-estratégico han visto en la fuerza pública un instrumento de gestión, de canalización de los conflictos sociales y políticos. Y creo que eso, varios informes y documentos, justamente este documento del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la transformación de las policías de 2030 lo plantea como un riesgo, una amenaza a cómo tiene que evolucionar esa policía ciudadanizada hacia el futuro si esto sucede. Entonces, cuando existe esa instrumentalización de pensar que una forma de canalizar la conflictividad social y política de los países es a través del uso de la fuerza pública, se pone como escudo a la fuerza pública. Aparte de eso, se le ha exigido resultados a la policía, pensando que solamente la policía es una institución que tiene que abordar los temas de seguridad sin mirar la corresponsabilidad en un sistema de seguridad pública del Estado, donde tiene que haber competencia a nivel civil, militar y policial que apoye estas acciones, pero también ¿no es cierto?, una reducción al mismo tiempo de los presupuestos. En el 2020, el Consejo Sectorial de Seguridad o el sector seguridad que se le conoce tuvo una reducción de más de 3.000 millones de dólares. Y eso obviamente se ve traducido, como decía en algún momento general, en temas de los presupuestos que cada una de las instituciones manejan en temas corrientes y de inversión, en que no se puedan dar mantenimiento a los sistemas de seguridad de información y de comunicación, que no se puedan fortalecer las capacidades operativas, que no se puedan tener los temas muy básicos, mínimos que debería tener una policía comunitaria para poder operar, funcionar, para invertir en el eje de prevención. Entonces, claro, después tuvimos un contexto de pandemia donde también la policía tuvo, ¿no es cierto?, como muchos de diferentes instituciones, también tuvo un efecto, un impacto dentro de
dentro de lo que es también la salud y la salud mental de sus miembros, cómo se abordó eso, de qué forma. Entonces ahorita me estoy tratando de referir a los elementos humanos de la institución, cómo ha venido evolucionando durante los últimos años y cómo no ha existido una visión adecuada por parte del nivel político estratégico para reconducir esa institución y tener que llegar a un escenario en este momento tan crítico de crisis institucional, donde vemos una policía que está deslegitimada, que tiene poca confianza institucional y que recién en este momento se trate de forma reactiva buscar las respuestas, en lugar de haber observado todos estos elementos en el tiempo y poder decir, ok, ¿cómo debemos reconducir y reorientar estas capacidades, estas fortalezas, estas debilidades que están dentro de esta institución? Además de los temas que ya mencioné de transparencia y de mecanismos de control interno, y cómo reconducirlo de manera adecuada, de una manera ágil, para poder tener una institución que sea resiliente y que pueda hacer frente a lo que está el escenario actual que vive el país, ¿no? Pero sin pensar que es el único escudo, la única solución o el único elemento que se tiene a disposición del poder político para dar respuestas, sino pensarlo de una manera integral. Entonces creo que eso también a veces solamente criticamos, miramos los temas negativos, pero también dejamos de pensar en el elemento humano de estas instituciones, que al fin y al cabo son seres humanos las que integran esas instituciones, donde también debería estar incorporada esa visión de cómo fortalecer esas capacidades humanas, técnicas, tecnológicas y el elemento humano como el eje central, ¿no? Y una policía, como decía, creo que ese es uno de los elementos que debería guiar este debate, esta discusión nacional que debe existir alrededor de cuáles deben ser los ejes de la reforma institucional, de cómo tenemos que tener recuperar una policía ciudadana, comunitaria, cercana a la gente, pero que necesita de un liderazgo político, estratégico, de las altas esferas de decisión del país para que esto pueda concretarse, porque si no lo que estamos viendo es un sector seguridad que está bajo, ¿no es cierto?, orientación de casi todo el sector. De hecho, todo el sector seguridad está bajo orientación de servicio pasivo. Hay poco espacio para un debate mucho más amplio y democrático que incorpore otras visiones, otras capacidades, y eso también es una muestra de que desde la parte del poder estatal, de parte del poder de gobierno, se considera que solamente es un ámbito que debe estar bajo coordinación y responsabilidad de este ámbito, cuando ya es demostrado en democracias y como principios constitucionales que debe haber un componente civil importante para que pueda nutrir el debate y pueda justamente construir esos mecanismos de control interno que tanto son necesarios. Y voy a cerrar esta interesantísima tertulia con el general Luis Altamirano, pero a propósito, hay una reflexión que me envía y le agradezco la sintonía al exministro César Navas, que está conectado con nosotros, y me dice: se propuso la creación de una policía de investigación fuera de la Policía Nacional, como la PDI de Chile, que lo citaba justamente el general Altamirano hace minutos. Además, el Ministerio Coordinador de Seguridad era el ente de control del sector seguridad, coordinaba interinstitucionalmente y vigilaba el cumplimiento de procesos de cada coordinado. Claro, y cuestiona el hecho de que esa propuesta haya sido eliminada. Reflexión final sobre este tema, general, tenga la bondad. Bueno, si me permite, el documento que hace referencia a Carolina, lo he podido revisar a integralidad, y a mí sí me preocupa que en los procesos de transformación, cuando no exista una participación del sector político, ¿no? Porque es importante a la final definir un proyecto que sea sostenible en el tiempo, y lógicamente de la academia y de la sociedad civil en general, vayamos a caer en estos fenómenos que justamente menciona este estudio que realiza el Banco Interamericano de Desarrollo en relación a esto que se llama la seguridad directa y la seguridad indirecta, en términos de la militarización, ya sea dando funciones de policía a una fuerza militar o dando capacidades militares a una fuerza de naturaleza policial. Y esto hay que tener mucho cuidado. Entonces yo creo que hay aspectos que tienen que discutirse en el gabinete de seguridad. Aquí no le podemos endilgar la responsabilidad de todo un proceso de transformación exclusivamente a una sola institución. Hay un trabajo que realiza la Policía Nacional que está invisibilizado, porque lógicamente no hace noticia. No, hay muchas cosas muy buenas que realiza la Policía Nacional. Entonces hay que trabajar en rescatar esa imagen. Hay que trabajar sobre todo en evitar que se deteriore las condiciones de mando y autoridad al interior de la Policía Nacional, porque eso es gravísimo. Y de igual forma trabajar en asuntos de generar compromiso institucional, porque lógicamente con estos hechos, ¿qué genera? Falta de cohesión, fraccionamiento y problemas también de indisciplina, inobservancia de normas,
o no compromiso a entregarme de forma total en el trabajo. Ahora, por eso, las decisiones que se tomen, para eso hay un gabinete sectorial de seguridad, que es lo mínimo, en donde participan varios funcionarios. Cuando nosotros habíamos hablado del incremento de policías, solo para hacer la referencia, porque es algo que yo no dejo de mencionar, solo el incremento de 7.500 policías del próximo año, hablamos de incremento, porque fue la promesa, no una sustitución. Eso significa todo el presupuesto del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad. El presupuesto es de 127 millones de dólares del SNAI. Y el presupuesto de la incorporación solo en salarios y alimentación, no le hablo ni de equipamiento, no le hablo de gastos operacionales, es de 150 millones de dólares. Y el presupuesto hoy ha tenido inclusive un aumento, ha habido una modificación presupuestaria que ha realizado el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces ve una previsión de crecimiento en el orden de 1.500 millones de dólares. Estamos ya en el orden de 35.200, 35.400 millones de dólares en este momento del presupuesto general del Estado, porque ha habido un aumento de la recaudación, especialmente vía impuestos de SRI y también por la reforma tributaria que se hizo. Entonces, tenemos que ser responsables con el uso de los recursos. No podemos estar haciendo anuncios que no se asientan en la realidad, porque más allá de que esto sea para los próximos 3 años, la gran pregunta es, pero si ni este año, Fabricio, de los 13 millones de dólares, yo he revisado el presupuesto hace pocos días, no se había ejecutado ni el 4% de los 13 millones de dólares entregados para gastos de inversión. Entonces hay no solo incapacidad de gestión, no hay una disponibilidad inmediata de los recursos. Entonces eso tiene que sopesarse en las decisiones que se tomen en una reforma policial, pero es indispensable, y reitero, de que haya una participación desde fuera, porque caso contrario hay estos paradigmas, hay estas propias resistencias. Lo acaba de mencionar un exfuncionario que cumplió unas funciones de responsabilidad enorme, en donde ya se había pensado, pero ya vienen inmediatamente las resistencias. Nuevamente estamos viendo, por ejemplo, la ocupación de áreas que no se requiere policías uniformados. Y solo para terminar, una cosita adicional. Me imagino que se refiere a migración, ¿verdad? Migración. Sabía que iba a decir eso. Que ha pasado de agache el tema de migración, ¿eh? Ha pasado de agache. Pero es absurdo. Mire, se supone que fue un avance el entregar eso a los civiles. La Policía Nacional necesita dar una categoría de estudio superior a su educación que recibe en sus diferentes escuelas de policía, no solo de oficiales, sino de tropa. Pero no hay que necesariamente crear un paradigma muy similar que el de Fuerzas Armadas, que a la final perdió también su camino. Entonces es importante. Hay otras metodologías que uno puede copiar, como dice, pero hay que ver las realidades que existen en otros países. Pero pensar, y con esto quiero terminar, que necesitamos, por ejemplo, oficiales sociólogos, antropólogos, médicos, abogados, todos uniformados, es no tener piedad del presupuesto del Estado. Porque esas funciones que no requieren grado, que requieren una expertise en un tema, a la final le conducen a una carrera en donde iniciará de teniente antropólogo, teniente sociólogo y terminará de coronel sociólogo, con unos costos elevadísimos y con unas obligaciones patronales que son insostenibles para el Estado. Entonces pensemos como empresa a veces, cuáles son las soluciones más baratas para tener personal especialista en ciertas áreas que no involucra la participación en actividades de riesgo. No en todas, en cierto caso podríamos tener una excepción. Ojalá que se abra, el Estado ecuatoriano se abra el debate y que la policía se abra el debate sobre estos temas. Y me quedo con una reflexión de uno de nuestros oyentes que me encantó, ¿no? Se discuten coyunturas, pero no se aprovecha la coyuntura. Ojalá que digamos, sea la diferencia, sea el cambio, que se aproveche esta coyuntura y que se genere un cambio real. Carolina, gracias por el tiempo, por estos minutos de habernos acompañado. Buenos días, Caro. Gracias a ustedes, un saludo y bueno, espero verlos en la próxima. Muy gentil, gracias, general, qué amable, muy gentil. Igual forma, muchas gracias a ustedes, muy amable. Muy amable al general Luis Altamirano y a Carolina Andrade, conversando aquí sobre la situación de la Policía Nacional. 8:08 en la mañana. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.